Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy es un día súper especial para mí. ¿Por qué? Porque voy a hablaros de mi conversión al Islam. Me lo habéis pedido muchísimas veces y hoy me he decidido a contaros cómo di el paso a hacerme musulmana. Pues principalmente la culpa la tuvo el Corán. El magnífico Corán. Para mí es un libro, he leído infinidad de libros a lo largo de mi vida. Soy una persona que me ha gustado muchísimo la lectura. Me gustaba leer novelas tocho. Soy fanática o era fanática de Stephen King. Me he leído infinidad de novelas suyas. Y un día, a raíz de conocer a Mohammed, decidí leerme este magnífico libro que para mí, de verdad, es algo mágico. Es algo que más adelante os voy a explicar un poquito. Vamos a retroceder a contaros un poco por qué decidí leer el Corán. Este Corán para mí es muy especial porque he leído varias traducciones, pero este me lo regalaron en la M30. Yo he hecho 2 veces Shahada, no sé cuál de ellas me emociona más, la verdad. Sabía que iba a llorar porque es algo que lo llevo muy dentro de mí, el Islam. Recapitulemos. Yo he nacido en una familia cristiana, pero no practicaba la religión. Voy a dejar el Corán ahí. He sido siempre muy de pedir, de hablar mucho con Dios. Yo era la típica que cuando me acostaba por la noche, si tenía algún problema, a lo largo de mi vida he tenido muchísimos problemas, he dicho, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame con esto, con lo otro, siempre. Eso lo he tenido muy claro, no he sido de pedir a la Virgen ni a nadie, solo a Dios. Cuando me cuesta mucho hablar de este tema porque me emociona muchísimo. Yo llevo en la religión desde el 2016, en marzo, voy a hacer casi 5 años desde que conocí la religión y encontré la paz totalmente. Yo conocí a Mohammed y cuando conocí a Mohammed no practicaba religión ninguna. Yo lo conocí, eso es otro tema que luego hablaré en otro vídeo, pero cuando lo conocí había una chica que trabajaba para mí, que ella era evangélica. No era testigo de Jehová, era evangélica y le gustaba muchísimo hablar de religión. Quedamos un par de veces con Mohammed a tomar un café porque yo me dedicaba a vender seguros de toda clase. Y cuando quedábamos con esta chica, que no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es, que le mando un beso, ella hablaba de la religión evangélica, Mohammed hablaba de la religión musulmana y yo no hablaba de nada. Yo escuchaba y analizaba, ya está. Me limitaba solo a escuchar, no quería meterme en temas de religión. Yo los temas de religión, política, siempre los he esquivado en mi vida. Entonces, de estar siempre hablando de la religión, en esos 2-3 veces que hayamos quedado a tomar un café, pues a mí me ha picado la curiosidad de la religión musulmana. De la otra no me ha picado la curiosidad, ¿por qué? Porque me ha picado la curiosidad, vamos a ser sinceros, porque a mí me gusta ese hombre y yo quiero saber qué es su religión, ¿no? Quiero entenderla un poco. Entonces yo he decidido que quiero leer el Corán. Cuando yo decido que quiero leer el Corán, no hablo con Mohammed, sino que cojo y me descargo un Corán en el móvil. Como soy una persona que lee muchísimo, aunque no se note porque hablo muy mal, pero ese es otro tema, entonces me descargo el Corán y en un día, en un par de horas, pues me he leído 200 páginas perfectamente. El Corán suele tener unas 500 a 600 páginas según la traducción. Vale, pues yo me he leído tanto. Y Mohammed me ha llamado en la hora de su desayuno y me ha dicho, Yasmina, ¿qué tal estás? Buenos días y demás. Y yo le he dicho que estoy haciendo algo y me ha dicho que qué estás haciendo y le he dicho, estoy leyendo el Corán. Cuando le he dicho estoy leyendo el Corán no se lo cree, ¿no? Pero me ha dicho, vale, pues luego cuando termine de trabajar si tienes alguna duda, si es verdad que estás leyendo el Corán, pues me los preguntas. Yo la verdad, Subhanallah, que significa gloria a Allah,
Cuando estaba leyendo el Corán nunca tuve ninguna pregunta, nunca tuve ninguna duda, todo lo entendía perfectamente y he llorado muchísimo, me ha llenado muchísimo y estoy leyendo y cada vez quiero leer más y más y más y más y me lo he leído en menos de una semana el Corán la primera vez en el móvil. Cuando yo me estaba leyendo el Corán en el móvil, Mohammed enseguida ha movido sus hilos y me ha conseguido un libro en libro, ¿no? Y después de leer el móvil, he cogido y me he puesto a leer el libro, ¿vale? Me he puesto a leer el libro y entonces me llena más todavía. Y cuando yo he terminado de leer el Corán, a esto de que han pasado 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo muy bien, he decidido algo. Yo quiero ser musulmana. A todo esto, Mohammed, pues de vez en cuando me pregunta cosas que yo ahora, al día de hoy, entiendo por qué me las preguntaba. Me preguntaba que qué creía yo, que quién creía yo que era Jesús. Yo siempre he tenido claro que Jesús no es Dios, ni que es el Hijo de Dios. Yo siempre he tenido claro que era el Mesías, era el mensajero. Me preguntaba si pensaba que después de morirnos había infierno y había paraíso. Yo, por supuesto, siempre he pensado eso. Y son cositas que me iba preguntando, pero no me decía el por qué me las preguntaba y yo le contestaba, ¿no? Entonces, cuando yo tengo claro que quiero ser musulmana, lo primero que hago es que voy y hablo con mis padres. Me siento en casa y le digo a mi padre y a mi madre. Primero a mi padre. He leído papá, he leído el Corán y quiero ser musulmana. He decidido que quiero ser musulmana. Y mi padre me ha dicho, mi padre ha sido una persona que toda la vida ha querido también leer el Corán. Mi padre sí que ha conocido antes la religión musulmana porque su hermana ha estado casada con un musulmán. Entonces, pero a mí nunca me ha picado la curiosidad. Entonces mi padre me ha dicho que me entiende y que me respeta, y mi madre igual. Yo tengo que decir, alhamdulillah, o gracias a Dios, para que me entendáis, que he tenido suerte con mis padres, porque mis padres siempre me han querido ver feliz, porque vengo de un tiempo en el que no he sido feliz, y cuando he conocido a Mohammed y he conocido la religión musulmana, el Islam, yo he sentido una paz, una tranquilidad y una felicidad que antes no la sentía. Entonces mis padres no se opusieron en ningún momento. Me dijeron, si tú eres feliz, nosotros somos felices. Entonces es algo que me llena muchísimo y me enorgullece de mis padres. Desde que yo he leído el Corán, he hablado con mis padres y he hecho sahad y he ido a hacer sahada, he estado aprendiendo el Fatiha, he estado aprendiendo. Soy muy mala diciendo las cosas, pronunciándolas como española que soy. Lo sé, me ha costado muchísimo aprender porque soy una persona que últimamente tengo la cabeza muy mal y no retengo bien. Pero alhamdulillah me han enseñado a rezar. El mejor de todos para mí, mi marido Mohammed, me ha enseñado a rezar muy bien, tengo que decirlo, la verdad. Y me ha enseñado el Fatiha, me ha enseñado Kama, que es lo que se dice antes de rezar. Y todo eso lo he hecho desde septiembre, que decidí leer el Corán, hasta marzo, que hice Shahada. Y yo conocí a Mohammed en mayo. Y desde mayo a septiembre fue cuando decidí leer el Corán y entender la religión musulmana. Volvamos otra vez atrás. Cuando yo decidí leer el Corán, yo leía el Corán para entender a ese hombre del que yo estaba empezando a sentir algo, y en realidad, en vez de entenderlo a él, me entendí yo a mí misma. Yo encontré una paz que no imaginaba nunca jamás que iba a encontrar leyendo el Corán. Nunca pensé que leyendo un libro me iba a encontrar a mí misma, ni que iba a ser tan feliz. Hay personas que puedan leer el Corán y pueden decir que las mujeres musulmanas somos personas que nos tienen anuladas como personas, que somos sumisas, y eso es porque de verdad no han leído el Corán ni saben mucho de religión. A la mujer musulmana se nos dan unos valores muy altos en el Islam. Nos tratan muy bien. Si un hombre es musulmán y sigue la sunna,
te va a tratar súper, súper bien y no te va a faltar nada. La mujer musulmana puede hacer cualquier cosa como otra persona normal. Somos personas normales, solo es una religión. Sí, nos tapamos. ¿Y qué? Las joyas bonitas también van tapadas. Van en una cajita súper preciosa y dentro va una joya bonita. Pues nosotros las mujeres musulmanas igual, estamos tapadas y dentro estamos nosotras. Y no pasa nada por taparnos. La mujer cristiana antiguamente también se tapaba, también tenía que ponerse velo y no por eso son peores personas. Las monjas, las hermanas, las hermanitas, que a mí algunas veces me han confundido por alguna monja y me han llamado hermanita, también se tapan. ¿Y por eso qué? ¿Son peores personas? No. Si queréis entender de verdad el Corán o si queréis saber algo sobre la mujer musulmana, en vez de juzgarla, leer mucho y entenderla y así no juzgáis sin más. Eso por una parte. Ya ha quedado claro cómo fue mi conversión al Islam. Fue por amor a Dios. Yo lo digo con toda la boca llena, amor a Dios. Yo pensaba que iba a ser por amor a Mohammed y no, me di cuenta que era por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, lo digo con la boca llena. Yo hice Shahada a finales de marzo, no recuerdo bien el día, era un día muy especial. Mohammed me enseñó cómo tenía que lavarme y todo. Y vino el imán a mi casa, el imán, el mismo que me casó y el mismo que me ayudó muchísimo al principio y desde siempre. Era a finales de marzo, hicimos una comidita con los testigos, el imán y Mohammed. Comimos, yo no recé hasta el 1 de abril. El 1 de abril yo me casaba con Mohammed por la mezquita y ahí íbamos a coger, porque Mohammed iba a rezar a la mezquita y yo le pedí que se quedase conmigo una semana después de casarnos para que me enseñase a rezar. Para yo verlo cómo se reza. Yo sabía decir Fatiha, sabía decir todo lo que tengo que decir, ¿no? Pero no sabía cuándo tenía que postrarme, cuándo tenía que hacer los rakás y demás. Entonces, desde finales de marzo que yo hice, a lo mejor hice Shahada 2 semanas antes de casarme. Sí, 2 semanas fueron, esas 2 semanas yo no recé y yo no me puse el pañuelo. Estaba preparándome yo misma, yo a mí misma, para dar el paso hacia adelante. Cuando me casé, desde el día 1 de abril, empecé a usar el hijab normal. Estos vestidos tardé 2 meses en ponerlo porque me lo estaban haciendo, pero tenía claro que quería vestir así. Y empecé a rezar. Y cada día me encontraba súper bien. Me encontraba súper bien. Desde que empecé a rezar, cada día era lo mejor que hacía. Me empecé a encontrar muy bien conmigo misma, me empecé a encontrar muy tranquila, empecé a tener muchísima paz, empecé a encontrarme muchísimo mejor de mi enfermedad y tengo que decir alhamdulillah por todo. Eso fue en marzo del 2016. En mayo del 2019 volví a hacer Shahada. ¿Dónde volví a hacer Shahada y por qué? Volví a hacer Shahada en la M30, en la mezquita de la M30. ¿Por qué la hice? Porque sabía que tenía que estar registrada y tener mis papeles como musulmana, que los tengo aquí, sé que están mis datos personales y los tengo ahí, pero no pasa nada, os lo enseño por ahí en árabe para que lo veáis. Y la verdad es que es otro día muy bonito en mi vida para recordar y no sé si me emocioné más la primera vez que lo hice o la segunda vez que lo hice, la verdad. Es algo muy bonito, cuando lo hice en la M30 también me emocioné mucho, lloré mucho. Aparte de eso, luego he ido a la M30, a la misa del viernes y cada vez que escucho al imán que hace la misa allí en la khutbah del viernes en la M30, no sé qué le pasa a mi corazón, que lloro muchísimo. Igual que cuando estoy en Marruecos y escucho el adán. Algunas veces estoy muy triste y aparte de escuchar el Corán, que siempre es muy bueno, escuchar el adán me ayuda muchísimo. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando escucho el adán en Marruecos. Es algo tan bonito, lo escuchas en una mezquita, en la otra. Es algo que
que es como que sientes que tú siempre has pertenecido a esa religión, pero no la habías sacado a conocer dentro de ti. Y la verdad no puedo decir nada malo de la religión musulmana. Soy muy feliz, estoy muy tranquila y siempre tengo que decir alhamdulillah por hacer que regresase a la religión. Me gusta el haber elegido la religión por mí misma, porque yo he querido y así lo he sentido por mi corazón. Es algo que yo siento que es muy importante que cada uno sea libre de elegir la religión que quiera, ya sea la que sea. Que todos nos tenemos que respetar y que el único, desde mi punto de vista, el único que debe de juzgarnos siempre es Allah subhanahu wa ta'ala o Dios. Si al día de hoy me preguntan si estoy feliz de haber conocido la religión musulmana, tengo que decir que sí. Es algo de lo que me siento muy orgullosa de mi persona, por mucho que me vayan a decir las personas que estoy loca o lo que quieran decir, y me alegro muchísimo. Yo, como he dicho al principio del vídeo, era una persona cristiana que no practicaba la religión, pero hay momentos en mi vida en los que sí la he practicado. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con personas mayores y yo estoy trabajando con una persona mayor y me dice que tenemos que ir a misa, pues vamos a misa. Yo he ido todos los días a misa durante a lo mejor un año con una mujer que estuve, que cuando falleció su marido íbamos todos los días a misa. Yo sabía rezar el rosario porque estas mujeres con las que estaban me enseñaron y todas las tardes yo rezaba el rosario para esas mujeres. Pero no he sentido nunca, jamás lo que he sentido con la religión musulmana. El Islam cambió mi vida para bien. Tengo que decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y que nunca, jamás me arrepentiré de ello. Eso lo tengo muy claro. Siempre he dicho, no sé si yo me gustaría estar toda la vida con mi marido, pero eso nunca lo sé. Pero siempre he dicho que lo que tengo muy claro es que moriré siendo musulmana, inshallah. Eso lo tengo muy claro. Y me gustaría que cuando llegue el momento todo el mundo respete mi decisión y hagan las cosas como las tienen que hacer. Bueno, para mí este vídeo era un vídeo muy especial. Era un vídeo que estaba dejando, sabía que iba a llorar porque al día de hoy me emociona muchísimo hablar de religión. Es un tema, como he dicho antes, también que no me gusta muchísimo hablarlo porque siempre trae muchísimos problemas y demás, y en el canal suelo evitar el tema de religión, de preguntas y demás, pero este vídeo os lo debía y así estoy tranquila. Espero que pueda ayudar también a mucha gente en la que, por si alguna vez has pensado en algo malo de la religión musulmana, no es lo que cuentan ni es lo que puedas pensar. Tienes que coger, tienes que leer y tienes que estudiar muchísimo para decir si la religión musulmana es mala o buena. El Islam es paz y punto. Es algo muy bonito, es lo más bonito que tenemos. El Corán es lo mejor. Se me llena la boca siempre al mencionarlo. El Corán, si tú estás leyéndolo constantemente, siempre estás feliz. Es algo que no hacemos, pero tenemos que sacar tiempo todos los días un poquito, o cada 2 o 3 días. Se dice que más de 3 días sin leer el Corán, aunque sea una página, no deberíamos dejarlo para estar tranquilos de verdad y para estar bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ayude a muchísimas personas, como he dicho antes. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo.